eso? Son las voces de la sociedad, acalladas. Tal vez no haya espacio en el monopolio mediático para los medios alternativos, pero si no les importa, estos comunicadores darán una buena entrevista. Somos Otra Ronda, reportando para ustedes. Seguimos al aire de Otra Ronda acá en radiodesalón.com. Estamos del otro lado con Jenny Durán, que es del Movimiento Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Estás del otro lado, Jenny? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida a Otra Ronda. Gracias. Recién estuvimos, ¿no?, al principio del programa contando un poco de qué se trataba el movimiento, pero quería para que le pongas un poco en contexto a los oyentes, ¿cuándo y cómo se formó Católicas por el Derecho a Decidir? Bueno, Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que lleva 25 años en la Argentina. Somos un movimiento de mujeres religiosas, mujeres de fe, pero que no acordamos justamente con los fundamentalismos de las jerarquías del catolicismo. Y bueno, y en esa postura reivindicamos los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, y estamos impulsando junto a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Bien, yo te quería preguntar, para empezar y para, ¿no?, hay muchas personas que capaz pensaban como que es imposible, ¿no?, que hayan personas que son creyentes y que estén a favor, y no es imposible justamente. Y quería preguntarte cómo viven su religión, que se ha mostrado por lo menos en sus autoridades abiertamente en contra del aborto legal, y al mismo tiempo el libre pensamiento, ¿no?, de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, un poco lo contaste vos recién, es justamente nosotras estamos a favor de la libertad de conciencia. La Iglesia Católica no siempre estuvo en desacuerdo con el aborto, en sus historias y en lo que planteaba San Agustín y Santo Tomás de Aquino, planteaban justamente que las personas no eran personas hasta las 4 meses de gestación. Mirá qué llamativo eso. Y en función de eso también lo que planteamos es que las personas pueden tener una espiritualidad, pueden creer, pueden tener una fe, pero sin embargo estar a favor de las decisiones soberanas del cuerpo de las mujeres. ¿Me repetís, Jenny, lo que dijiste recién? ¿En qué libro de la Biblia? Lo decía Santo Tomás, que justamente el alma no llegaba al cuerpo hasta los 3 meses, 4 meses de gestación, que era justamente cuando se sentía mover el cuerpo del embrión. Entonces, en ese sentido, sabemos que hay una historia del catolicismo y de las religiones que amparan estas decisiones también. ¿Les ha pasado a veces, me imagino que en el movimiento deben haber mujeres de todas las edades, pero de que les hayan sentido como un cierto conflicto interno o no? Sí, todo el tiempo, pero además pasa todo el tiempo este conflicto interno por el sistema patriarcal en el que vivimos, y también porque sabemos que estas deliberaciones de las jerarquías las terminan escribiendo los propios varones que están adentro de la Iglesia. Entonces, en función de eso y en función también de pensar la fe desde la teología, desde la teología y desde el feminismo, junto a Ivonne de Guevara, nosotras planteamos este movimiento que es Católicas por el Derecho a Decidir, y de repensar a las personas de fe desde la libertad y la autonomía, más que desde las consideraciones culpabilizantes que tiene la Iglesia. Exacto. Bueno, ¿qué tal, Jenny? Mi nombre es Rubén, te saludo. Hola. ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta. La relación de ustedes con la Iglesia, ¿cómo es en este momento? Me imagino que en algún momento deben haber tenido, quizás, ¿no? Especulo con, por ejemplo, amenazas o algo por el estilo, más del tipo de excomunión o algo por el estilo. Sí, mira, las amenazas las vive cualquier militante de los derechos humanos, activista de los derechos humanos en todas partes del mundo. Claro. Nosotras no formamos parte de la Iglesia hegemónica, justamente, somos un movimiento
de creyentes que está a favor de los derechos humanos. Sí. Y en ese sentido sabemos que hay un montón de posiciones y un montón de hombres, mujeres de fe que están a favor del derecho al aborto. Y bueno, y así como hoy por hoy se están planteando muchas amenazas y amenazas de excomunión, etcétera, amenazas incluso vimos cómo pegaron carteles en contra del oficialismo. Sí. Y bueno, y esas amenazas los vive cualquier militante que esté a favor de los derechos humanos, ¿no? Claro. Y somos sensibles a las luchas que tienen la sociedad argentina hoy. Y bueno, y así cualquier militante se siente amenazado en una Argentina donde los poderes eclesiásticos siguen ejerciendo su poder sobre los decisores políticos, ¿no? Y claro. eso, la verdad que lo vivimos desde la militancia codo a codo con cada una y cada uno de los argentinos que hoy está luchando por un país mejor, ¿no? Exactamente. Jenny, yo te quería preguntar si existen premisas justamente de su religión, de la religión católica, con las que suelen ser más atacadas. Mismo, no sé, de la gente que es católica, que le digan no, pero en tal lugar, y como que siempre las ataquen con algo. Es algo que pienso que puede pasar. Si hubieron acciones de violencia concreta, decís vos, sí, por supuesto, pero además porque hay notas periodísticas que culpabilizan, y notas periodísticas que amenazan, que dicen mentiras, hasta no sé, en las redes sociales, amenazas constantes. Sí, en las redes sociales de ustedes, principalmente en su red social Católicas por el Derecho a Decidir, que la estuve mirando hoy, vi un montón de agresiones. Hay muchas agresiones, hay muchas actos de violencia, por lo menos en lo escrito. Nosotras Claro. Hoy por hoy estamos luchando codo a codo con cientos de miles de activistas en todo el país, y bueno, y esta avanzada y este posicionamiento que tiene el movimiento de mujeres en la Argentina ha generado este tipo de embates, ¿no? Hoy por hoy el movimiento de mujeres es muy activo y bueno, y ante esta actividad y esta incidencia política que viene teniendo, genera ese tipo de odios, ¿no? De alguna manera el patriarcado se refrenda en este tipo de agresiones. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jenny? ¿Cómo ves vos a los pro vida? ¿Qué opinión tiene las católicas por el derecho a decidir? Nosotras no les decimos pro vida, porque nosotras defendemos los derechos de las mujeres y nuestro eslogan es por la vida y la libertad y el derecho a decidir. Sí. Y eso no es solamente un eslogan, trabajamos día a día por estos derechos, por estas libertades. Y la verdad que las libertades son de las personas que están viviendo hoy en el mundo. Sí. Y justamente el sistema político y el sistema jurídico de la Argentina plantea que uno es persona desde el nacimiento, ya desde 1948, cuando todos los países del mundo refrendan los derechos humanos. Uh-huh. Plantean justamente que uno es libre e iguales ante la ley desde el nacimiento, ¿no? Desde que se nace. Claro. Y bueno, y lo que pretendemos es justamente una sociedad mejor, una sociedad que respete el cuerpo de las mujeres, que nos respete como sujetas de derecho. Sí. Y no planteamos justamente que son pro vida, sino que son pro clandestinidad, ¿no? Porque los abortos siguen pasando. Día a día las mujeres están de alguna manera cronificadas en esa clandestinidad y en la imposibilidad y en los obstructores de los derechos a la salud. Y bueno, y la verdad que lamentamos mucho cuáles son sus posiciones, porque además, así como te decía que son antiderechos, los consideramos antiderechos directamente, ni siquiera ellos respetan lo que la Corte Suprema de Justicia refrendó en el 2012 con respecto a lo que dice el Código Penal, que existe desde 1921,
con respecto a, por ejemplo, las causales que existen hoy en la Argentina. Hoy en la Argentina el aborto es legal desde estas causales y lamentablemente ni siquiera lo respetan, ¿no? Claro. Entonces, con este discurso que ellos dicen defendemos las dos vidas, en realidad están defendiendo la clandestinidad y eso no es defender la vida de nadie, ¿no? Por supuesto. Pensemos en el caso Ana María Acevedo, que la obligaron a continuar un embarazo con una enfermedad Sí. y no le permitieron, con una enfermedad mortal y no le permitieron hacerse el tratamiento en el hospital público y todos los médicos de ese hospital en Santa Fe estaban objetando conciencia cuando en realidad lo que tendrían que haber hecho era defender los derechos de Ana María y lamentablemente, bueno, hoy su familia la llora. Ana María decidió tener sus hijos que quedaron huérfanos de madre y bueno, y estos casos dolorosos nosotras los conocemos porque acompañamos a las mujeres, las escuchamos, somos parte también de esa mitad de la sociedad que de alguna manera sentimos esta subyugación del patriarcado y de las leyes y de algunos médicos que se oponen a velar por nuestra salud y lo que hacen es controlar los cuerpos, ¿no? Ponerse en ese lugar de dominación sobre las decisiones de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Claro. Aparte, también, Jenny, ¿no es cierto? Yo dije providas, ¿no? Por denominarlos de alguna manera, la gente Sí. del pañuelo celeste, digamos. ¿Vos ves que en los medios se expresan con una violencia tremendo en nombre del amor, ¿no? Qué contradictorio. Sí, no sé qué tipo de amor ellos tienen además y qué tipo de comprensión tienen además con sus propios hijos, hijes, ¿no? Cuando la sociedad está pensando en mayor inclusión, la sociedad está pensando y accionando por los derechos humanos, por la justicia social, ellos están planteando una sociedad que la verdad que es la sociedad del siglo XIX, ¿no? No es Sí. ni siquiera, hasta podemos decir que son pre-estado, porque Claro, es un buen nombre. ni siquiera están respetando la letra de nuestra Constitución, todo lo contrario, ellos les hacen decir a la Constitución Nacional lo que dicen sus Biblias. Es una gran frase que han escrito juristas también que son católicos, como Juan Marco Bagione. Sí. Y bueno, justamente nosotras estamos pensando en una sociedad distinta, estamos viviendo en esta sociedad. Claro. Y le pedimos a las senadoras y los senadores que voten el proyecto que hoy está en la Cámara de Diputados, pensando en esta sociedad que hoy existe, que estamos en el 2018, no en el siglo XVII, Sí. y que la verdad voten por un proyecto que va a ser a futuro una providencia para nuestras jóvenes. Claro. Jenny, yo te quería preguntar algo. Mi familia es creyente, por ejemplo, y siempre me han como repetido esta idea del prójimo, ¿no? De ayudar al prójimo. Y te quería preguntar, ¿por qué crees que es tan difícil a veces para muchas mismas mujeres católicas ponerse en el lugar del prójimo, en este caso de otra mujer que decide o que necesita abortar? Como, ¿no? Esta idea de capaz no estoy a favor hasta que me pasa. No sé si lo sentís así. ¿Por qué le cuesta mucho a otras mujeres ponerse en ese lugar? Bueno, porque de alguna manera este sistema patriarcal no podría existir sin premios y castigos a sus subyugadas, ¿no? Claro. Y hoy justamente estuve en una charla con Dora Barrancos y con Diana Mafía, y ellas justamente planteaban estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los privilegios de algunas mujeres que no quieren soltar, ¿no? Esta cosa de sentirse, esa cuestión de sentirse integrada por el grupo de varones o por algún varón que sigue sosteniendo el patriarcado, Sí. de alguna manera se refrenda también con algunas mujeres que siguen insistiendo en este tipo de sistema. Y bueno, y nosotras lo que hacemos es seguir discutiendo, seguir haciendo pedagogía, seguir debatiendo con esas posiciones que son tan fundamentalistas y tan desde el dogma. Y bueno, y justamente nosotras
planteando esta cuestión de lo dogmático, no hay ningún dogma de la religión católica que plantee que el aborto es un pecado, ¿no? Claro. Porque justamente lo que se sostiene es esta mirada sobre las personas que existen, que están en relaciones con otras y con otros. Y bueno, y esto es lo que de alguna manera recae sobre las mujeres, esa subyugación y esa mirada patriarcal donde la maternidad es un destino, donde la maternidad es lo que te refrenda como mujer, cuando en realidad nosotras planteamos maternidades libres, la posibilidad de decidir sobre tener un hijo o no, y esto es un acto de mucha responsabilidad. Y cada una de nuestras chicas, de nuestros chiques que está en este mundo, hoy quiere un país diferente, hoy quiere un país con mayores libertades y hoy quiere también sentirse en la posibilidad de decisión, que es una gran responsabilidad. Cuando las personas deciden, independientemente de la moralidad, deciden sobre la responsabilidad de su propia existencia, de su propia vida, ¿no? Claro. Y lamentablemente estamos como en una discusión que hasta parece empantanada sobre el tema del comienzo de la vida, y sí, hay vida en el espermatozoide, hay vida en el óvulo, hay vida en nuestra piel, Sí. y la verdad que nosotras lo que planteamos es otra cosa, si los abortos van a seguir siendo clandestinos o no, si justamente esta gran movilización social que ha generado el debate de interrupción voluntaria de embarazo en la Cámara de Diputados desde marzo de este año a hoy, Sí. va a contener y va a generar algún tipo de respuesta a esta demanda social. Claro. ¿Vos considerás, por supuesto, yo lo doy como un hecho, ¿no? Pero vos considerás que a la mujer en este momento se le educa y se le dice que el sentido de la vida es tener un hijo, ¿no? O una hija. Como que la mujer no es bueno, completa, mira, no es completa si no tiene familia. Bueno, justamente, mira, hoy en esta charla que tuvimos en el Teatro General San Martín estaba Muriel Santana y ella contó la anécdota del tuit que le había enviado a una periodista sobre la posibilidad de decidir. Ella dijo: yo aborté y esto no me hace ni más ni menos mujer, y esto Sí. generó un gran debate durante todo el verano del 2018 y Muriel Santana decía: es increíble la cantidad de amenazas que recibí a partir de este tuit. ¿Y Sí. por qué nosotras, que somos justamente los cuerpos gestantes, tenemos que recibir ese tipo de amenazas? Bueno, sin lugar a dudas, esa mirada sobre las mujeres, sobre la cosificación del cuerpo de las mujeres, sigue existiendo, sigue estando en la sociedad argentina, pero bueno, es lo que justamente estamos intentando cambiar, y es lo que justamente hoy nuestra juventud nos está pidiendo: aborto legal ya, para que las pibas, para que les pibes puedan decidir sobre su maternidad, sobre su paternidad, etcétera, ¿no? Claro, exacto. Jenny, ¿sos optimista con respecto al miércoles que viene? Yo soy como Palermo, soy optimista del gol. Vamos. Así que Gol de media cancha. estamos con una ansiedad muy optimista. El proyecto va a salir más tarde que temprano. Hay un movimiento de mujeres con una mirada sobre su propia autonomía y sus libertades que no la hemos tenido en otros años. Hay un gran movimiento de mujeres que hoy está en la calle. En nuestro país hay cientos de movilizaciones a favor del aborto legal, hay cientos de movilizaciones, de debates, de charlas, de compañeras de todas las provincias que están hablando con sus representantes y están convenciéndolos, porque nosotras no amenazamos, nosotras convencemos a nuestros representantes en votar por un país mejor. Sí. Y sí, soy optimista porque este movimiento es irreversible, y Claro. la autonomía de las mujeres y la despenalización social del aborto existe hoy en nuestro país, y lo que estamos esperando es que esto se refrende en las leyes. Jenny, hablando justamente, hablaba sobre los distintos lugares en los que obviamente hay movilizaciones en el país. ¿Este movimiento de Católicas por el Derecho a Decidir tiene sede en otros lugares, en otros países o en otras provincias? Sí, Católicas por el
Derechos de Decidir es un movimiento que está en 12 países. Tenemos una red latinoamericana por el derecho a decidir. Hay católicas por el derecho a decidir en España, en Estados Unidos y en distintas partes de Latinoamérica. Tenemos además muchas relaciones con distintos movimientos feministas del mundo y bueno, y planteamos esa mirada, ¿no? La libertad de conciencia, la autonomía, una decisión desde la moralidad, desde la ética, una decisión con responsabilidad, y esto no deja de lado de que sigamos siendo personas de fe, ¿no? Sí. Perfecto, Jenny. Te agradecemos por esta entrevista. No, gracias muy a interesante, ustedes, chicos. Muy interesante, y bueno, por una libertad de conciencia, espiritualidad libre, que también sé que tienen una idea, ¿no? Y pensar que somos personas de fe y que podemos creer en los derechos de las personas también, y que podemos seguir luchando y manteniendo la idea que las personas tienen que ser autónomas y que pueden decidir sobre sus propias vidas, ¿no? Claro, como que una cosa no quita la otra, ¿no? No. De hecho, en Argentina el 80% de los argentinos se declara católico, y sin embargo hay 500.000 abortos. Claro. Y por lo menos en el área metropolitana, en las distintas pesquisas que se hicieron, en las distintas encuestas que se hicieron, el 70% del área metropolitana está a favor de la despenalización y de la legalización del aborto. Genial, Jenny. Entonces nos vemos el miércoles en las calles. Nos vemos en las calles, por supuesto. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo. Y la sociedad argentina está movilizada por el aborto legal. Gracias. Vamos todavía, un aplauso para Gracias. Gracias. Chau. Chau. Ahí recién hablamos, si te conectaste recién y tú te enteraste nada, con Jenny Durán, que es del Movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, que ellas se definen como un movimiento autónomo de personas católicas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a la reproducción humana y una vida libre de violencia y discriminación. Si los quieren buscar, en Facebook están así como Católicas por el Derecho a Decidir, y en Instagram es cdd.argentina. Ahora, yo estuve mirando la página, la verdad que es increíble las opiniones, ¿no?, que tienen que soportar. De las propias personas creyentes cuando ellas son creyentes. Y lo más loco, que lo tocábamos recién el tema, es lo que tienen que soportar de otras mujeres, ¿no? El ataque y la violencia de otras mujeres, ¿no? Descalificándolas y diciéndole ustedes no son realmente mujeres, ¿no? Cuando la verdad que es una locura. O diciéndoles que no son realmente católicas, también atacando la fe no de son ellas, ni mujeres ni católicas. Sí, es todo un tema. También en otras entrevistas que escuché sobre las chicas de Católicas por el Derecho a Decidir, se habla mucho, ¿no?, de por qué tanta énfasis en el tema del aborto legal y de la vida, y hacen la vista gorda a otros temas como guerras, como la contaminación, sí, no sé, de Monsanto, que mata personas. Bueno, en este momento hay un caso de un obispo, es un cura, creo, sí, en Salta, Carlos Gamboa, donde la hija tiene una hija, por supuesto, clandestina, y la hija salió a decir: mi viejo tiene una doble moral. Claro. Por un lado es obispo, claro, y es pro vida, ¿no?, digamos, y por el otro lado ni me habla, ¿no? Y es la hija. Mira, el Olmedo lo tenés, ¿no? Obviamente. Sí. También. Te puedo hablar de eso porque no se echan de radio. Ya me están agarrando del brazo. Ya voy. Ya nos vamos. Así que bueno, nos escuchamos el martes que viene, todos los martes acá en Radio de Salón, 21 horas. Yami seguramente está del otro lado, así que le mandamos un besote. Uh-huh. Y nos vamos con un temita que dijimos cuando, desde Derecho a Decidir, yo, no sé, me empodero, todo. Dijimos, a mi manera, ¿no? De Polanca, que hablábamos recién de quién era el original, porque hay muchas versiones, pero acá ya me encontró esta versión que es de Síndrome del Punk. Yo no sé qué va a venir ahora, o sea que yo tampoco. Sorpresa para todos. Nos escuchamos el martes que viene. Esto es Síndrome del Punk, a mi manera.